If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Morfeo ha encontrado el equilibrio entre suavidad y firmeza para crear el mejor colchón. El más valorado por nuestros clientes. Compra online y pruébalo durante 100 días. ¿A qué esperas? Hazte ya con él y empieza a soñar. Entra en colchonmorfeo.com. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Negocios locales, episodio 35. Muy buenos días y bienvenidos una semana más a Negocios Locales. Mi nombre es Laura Alfonso y en este podcast buscamos que los negocios de ámbito local consigáis más clientes y más negocio gracias a la mejora de vuestro posicionamiento y visibilidad en Internet. Cada semana en este podcast hablamos de Google My Business, de reseñas, de enlaces, de menciones, de búsquedas del usuario, de cómo optimizar vuestras webs y hoy vengo a hablaros precisamente de algo que no está muy bien. Pues mira, hoy vengo a hablaros de las 5 malas prácticas que se hacen en SEO local y que por ahora funcionan, pero cuidadito, por ahora funcionan y a lo mejor a ti no, pero bueno, vamos a verla con un poquito más de detalle. Pero antes recordad que en lauraalfonso.com/cursos tenéis el videocurso Consigue más clientes posicionando tu negocio local y va precisamente para ti, para tu negocio, donde a lo largo de 5 lecciones y algo más de 5 horas te explico cómo puedes mejorar la visibilidad de tu negocio y con eso conseguir más clientes. Y además hacemos una auditoría de lo que están haciendo tus competidores, porque siempre lo digo, cuando el negocio de al lado consigue tener más clientes que tú, sin tener tu experiencia ni un mejor producto, solo significa que está haciendo algo que tú estás pasando por alto. Y en este estudio, en este curso, lo que hacemos es analizar muy bien los competidores con herramientas gratuitas, pero muy potentes para que puedas hacer perfectamente tú el estudio. Porque no se trata de hacer más y gastar más dinero, sino de hacerlo mejor. Bueno, y ahora sí que sí, vamos al tema de la semana, a saber cuáles son esas 5 malas prácticas que se realizan en SEO local, pero que todavía funcionan. Y ojo, que diga que todavía funcionan no significa que os esté invitando a hacerlo. Esto es como cuando hacen experimentos en la tele que dicen, cuidado, que esto no lo pueden hacer los niños solos, siempre con la supervisión de un adulto. Pues esto igual, si lo hacéis os arriesgáis a que a lo mejor Google decida suspenderos la ficha. Yo simplemente os cuento qué está pasando, si funciona o no funciona, qué suele hacer Google y ahí ya después sois vosotros los que decidís. Bueno, pues vamos a la primera mala práctica y es la archiconocida mala práctica, que es el keyword stuffing en el título de la ficha. ¿Qué es lo que vemos? Que es un factor de ranking. Si tú pones palabras claves relacionadas con tu negocio en el título de la ficha, eso te va a ayudar a rankear. Y ya lo vimos en el episodio 32 que os ponía un ejemplo muy ilustrativo, concretamente de un restaurante que se llamaba, fijaros, Arturos Méndez Álvaro Madrid, terraza, sushi, mejores restaurantes, acogedores, íntimos japoneses, carne, pollos asados 2020, cerveza, bares, tapas, menú, día, cócteles, comida casera, sana, japonesa, asiática, domicilio para llevar, grupos donde comer, cenar bien, sitios moda, cerca de mí, Atocha, Doritos y hamburguesas. Madre mía, es que no he visto un caso de una ficha donde se haya querido aprovechar mejor el título. Esto, en cierta manera, a mí me parece un poquito vergonzoso. O sea, yo como cliente diría, pero bueno, esto al final, ¿cómo se llama? ¿Qué es que me ofrece? Porque es que desde Doritos hasta cócteles, hasta acogedores íntimos japoneses. O sea, realmente es que es una oferta tan amplia que cuando ofreces de todo, realmente es que no eres especialista en nada y no creo que lo puedas hacer todo muy bien, ¿no? Pero bueno, ¿por qué lo está haciendo esto? Bueno, pues porque realmente posiciona y lo que quiere posicionar es para aquellas búsquedas donde busquen restaurantes íntimos japoneses, pollos asados, hamburguesas, Atocha,
Bueno, es que ya os digo que nunca he visto tanto keyword stuffing en una ficha. Y ya os digo que es que funciona. Y de hecho, os pongo en las notas del programa una fotografía. Aquí supongo que tendréis que entrar en mi web para verla, porque en las notas del programa desde las diferentes plataformas de podcasting no se ven fotos. Pero bueno, aquí sí que os la muestro en la web, donde se ve cómo la posición de una ficha pasa de la posición 50 a la posición 5 o 6 en el momento que se añaden las keywords en el título. Esas keywords se mantienen, se vuelven a quitar y la ficha vuelve a caer a la posición 50. Días más tarde se vuelven a añadir las keywords y otra vez vuelven a subir. Entonces, claro, es muy tentador poner las keywords en el título de la ficha. ¿Es una buena práctica? Pues a ver, Bing, por ejemplo, lo permite, pero si estamos hablando de Google, que es el buscador de referencia, el que tiene mayor cuota de mercado, pues no. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hace Google cuando se detecta el keyword stuffing en el título de la ficha? Bueno, pues normalmente en el 20% de los casos suele haber una suspensión leve, que os recuerdo, os pongo en las notas del programa el episodio donde hablábamos de las suspensiones, pero a modo genérico y resumido os puedo decir eso, que las suspensiones leves lo que significa es que no puedes gestionar la ficha, pero la puedes seguir viendo en los resultados del buscador. Por tanto, no te ves afectado a nivel de ranking, pero no puedes gestionarla. Así que nada, si quieres que no te suspendan y que se vuelva otra vez a activar, pues tienes que quitar ese keyword stuffing. Luego, en otro 20% de los casos se producen suspensiones severas. Dejas de aparecer en los resultados porque tu ficha desaparece y con ella también las reseñas. O sea, dejas de rankear. Y en el 60% de los casos, ojo que no está nada mal, en el 60% de los casos es que no hay suspensión. Aunque Google te quite las keywords e identifique que estás haciendo keyword stuffing, en el 60% de los casos Google te quita las keywords, pero no te hace nada y no te suspende. Entonces, ¿qué ocurre? Pues oye, que muchos negocios teniendo un 60% de posibilidades, pues dice, oye, pues yo me arriesgo. Y es que, fijaros que nos encontramos en un estudio que se ha hecho que tras haber sido eliminadas las keywords por parte de Google, los negocios las vuelven a poner. Y un 40% lo vuelve a intentar una vez. Un 32% lo vuelve a intentar 2 veces. Un 14% lo vuelve a intentar 3 veces. Y es que algunos son tan osados, el 2%, que lo intentan hasta 8 veces. Eso es constancia. Y lo que me extraña es que no se produzca una suspensión. Así que bueno, aquí es que vosotros decidáis. Yo creo que no es ni el caso que os acabo de explicar, ni tampoco ser súper severos y poner restaurante Manoli. Oye, pues si tu restaurante es una parrilla, pues puedes poner restaurante asador o restaurante parrilla Manoli. Entonces, bueno, has metido una keyword, pero tampoco te estás pasando como el caso anterior. Pero al final, ¿qué es lo que estamos viendo? Que hay negocios que no se quieren tampoco arriesgar, porque vale, un 60% Google no hace nada, pero un 40% sí. Y en Estados Unidos se está viendo una tendencia, sobre todo en el sector de abogados, que el sector de abogados se está volviendo en un sector un poquito ahí black hat, es decir, de hacer malas prácticas y tentar bastante la suerte. Bueno, pues ¿qué están haciendo el sector de abogados? A ver, ¿qué es lo que mira Google para ver si estás haciendo keyword stuffing? Pues lo que está haciendo es ver cuál es la señalítica física que tú tienes en tu negocio, y para eso se va muchísimas veces a Google Street View, y luego también lo que está haciendo es, oye, ¿qué información es la que tiene en la web? Pues lo que está haciendo el sector de abogados precisamente es un rebranding, tanto a nivel del logo de la web como a nivel de la señalética de la puerta. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ellos cambian, ponen las palabras claves también ahí y jolín, pues ya no reciben penalizaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí el problema que yo veo que puede producirse es uno claro, y más en un sector tan competido como el de abogados. La diferenciación. O sea, si al final todos hacen lo mismo, si todos ponen abogado matrimonialista Madrid o abogado penalista Madrid, bueno, yo no sé mucho de abogados, bueno, pues al final si todos hacen lo mismo, esta técnica pierde fuerza y entonces ¿cómo vas a conseguir diferenciarte de tu competencia?
Entonces, bueno, en función del sector en el que estés, viendo lo que hace la competencia, ahí tú ya sabrás qué es lo que tienes que hacer. Te recuerdo que si tus competidores están haciendo estas malas prácticas y tú no las quieres llevar a cabo, puedes reportarlos y denunciar esta situación a Google. Así que eso también puede ser una solución. Vamos a la segunda mala práctica y es el tema del horario de apertura de tu negocio. Aquí también hay bastante picaresca y muchos negocios ponen que están abiertos las 24 horas y nuevamente el sector de abogados y también el de farmacias incurren en este tipo de política. En el caso de las farmacias, lo que ocurre es que muchas de ellas, aparte de tener su farmacia física, tienen su farmacia online. Y entonces se creen que porque vendan a nivel online las 24 horas, ya pueden decir que están abiertas las 24 horas. Para nada, eso es un error. Cuando estamos hablando de horario de apertura, significa horario de apertura en la que tú puedes tener interacción física con el cliente. Por tanto, el hecho de que tú tengas una tienda online no significa que atiendas 24 horas, porque tú no estás atendiendo físicamente al cliente. Si eres una farmacia de estas que abre 24 horas su establecimiento, perfecto, pero no confundáis establecimiento abierto con tienda online abierta a las 24 horas o que tus clientes pueden realizar pedidos esas 24 horas. Entonces, ¿por qué se hacen? Porque mirad, en el Local Pack, no sé si os habéis dado cuenta, pero existe la posibilidad de filtrar por el horario. Y concretamente hay unas opciones de filtro que es abierto ahora o abierto las 24 horas. Y entonces es cierto que se convierte en un factor diferencial. Y sobre todo si tienes una urgencia, como es en el caso de las farmacias. Oye, que de repente te has tenido que ir a un hospital por algún tipo de dolencia y a las 4 de la mañana te prescriben un medicamento. Pues oye, ¿qué es lo que estás buscando? Una farmacia, pero una farmacia abierta. Entonces ahí ese filtro es súper importante. Y si tú resulta que tienes la opción de abierto ahora o abierto las 24 horas, pues lógicamente es diferencial porque vas a recibir más visitas en unos horarios donde normalmente hay poco tránsito y se produce también una interacción de los potenciales clientes con tu ficha. ¿Qué es lo que ocurre? Que si el usuario va y luego no estás abierto, te puedes conseguir una reseña negativa. O si te llama y tú no respondes, realmente lo que estás dando señales a Google es de que ese horario no es el correcto. Así pues, si realmente tu horario no es el de 24 horas, pon el horario que tengas. Si es que al final tú tienes que ver cómo puedes atender mejor a tus clientes potenciales. Y si pones una cosa que no es, al final es que lo único que puedes conseguir es eso, insatisfacción del usuario. Mirad, además es que hace poco me encontraba con una cuenta que estaba súper contenta porque había incrementado el número de llamadas a su negocio, pues no sé si era un 248%. Además era una situación que era bastante habitual, sobre todo en el estado de pandemia, donde ya os he contado que se desarrolló el concepto de Safe Customer Journey. O sea, el cliente quería hacer un viaje seguro a los establecimientos, o sea, no quería ir de compras, quería ir y volver. Entonces, pues para asegurar que la tienda en cuestión tenía el producto, lo que hacía era llamar. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que sí que estaba recibiendo el negocio muchísimas llamadas, un incremento de un 248%. Pero ¿qué ocurría? Que tenía como política atender sobre todo a los clientes que estaban físicamente en el establecimiento y si no había, que se estuvieran haciendo desinfecciones y limpiezas continuas por el tema del COVID. Entonces, realmente el volumen de llamadas que atendían era mínimo. Pues me sorprendía porque es que estaba emocionado, fíjate, hemos incrementado el número de llamadas y yo decía, bueno, pues que esto, pan para hoy, hambre para mañana, porque si Google está identificando que tú no estás cogiendo el teléfono, al final también te va a penalizar a nivel de ranking. Entonces, bueno, muchísimo ojo con el tema de los horarios de apertura de negocio. Pensad siempre cuál es el horario vuestro de interacción física con el cliente y si no, pues oye, es que si trabajas 8 horas como es el horario habitual, pues son 8 horas y yo creo que también los usuarios somos conscientes de ello. Otro caso que nos encontramos de mala práctica es la apertura de fichas en los domicilios de tus empleados. Ya hemos comentado precisamente en las áreas de servicio, esos negocios donde el cliente no va a tu establecimiento a recibir el servicio, sino que eres tú el que va a domicilio de cliente, esas son las áreas de servicio.
Bueno, pues ya hemos comentado que en muchas ocasiones este tipo de negocios abrían ficha en espacios de coworking. Entonces, por eso los espacios de coworking no son los espacios que más les gusta a Google a la hora de que tú des de alta una ficha de un negocio. Entonces, bueno, vale, pues si no le gustan los espacios de coworking, ¿qué hacen las áreas de servicio? Oye, pues mira, como yo quiero tener presencia en diferentes localizaciones, pues lo que voy a hacer es precisamente abrir fichas donde tengo a diferentes empleados. Y como tengo un empleado en el norte de la ciudad, otro en el sur, otro en el este, otro en el oeste, oye, pues voy a abrir fichas en cada uno de sus domicilios y fíjate, voy a tener más visibilidad, porque al final el abrir fichas va de esto, de tener más visibilidad y poder posicionar en un rango geográfico mucho mayor. Bueno, pues eso, pues lógicamente funciona y nos encontrábamos en el caso, por ejemplo, de un negocio que tenía 3 localizaciones, pero 16 fichas, porque había cogido 12 o 13 empleados pues para abrir fichas y así tener mucha más presencia. Y eso es una mala práctica. Lo que dice Google y lo que le permite a las áreas de servicio es dar de alta la ficha en la casa de uno de los propietarios o fundadores. Y eso es una buena alternativa cuando, por ejemplo, uno de los dueños vive en una zona diferente a la que sirve. Y yo creo que lo hemos visto en algún caso, y si no os explico el ejemplo. Había un negocio que precisamente uno de los dueños vivía en un pueblo de 200 habitantes y resulta que él daba servicio en el pueblo de al lado, que tenía 80.000 habitantes. ¿Qué es lo que ocurre? Que abriendo la ficha en el de 200 habitantes, imaginaros, era un fontanero, si en el pueblo de 80.000 habitantes busca un fontanero, no aparecía la ficha de él. ¿Por qué? Porque él estaba dado de alta en otro pueblo. Pues al final, ¿qué es lo que ocurrió? Que ese fontanero se asoció con otra persona allí en el pueblo de 80.000 habitantes y se abrió la ficha en el pueblo de 80.000 habitantes. Y entonces ahí sí que empezaron a captar todo el volumen de llamadas y el volumen de negocio. Eso sí que está permitido en la política de Google. Pero una cosa es, ya os digo, que pueda abrir la ficha el dueño del negocio o uno de los socios. Y otra cosa ya es que cojas a tus empleados para abrir fichas por todo territorio nacional casi. Entonces, bueno, el beneficio de este tipo de política está claro, tener más visibilidad, pero los competidores pueden reportar el caso y no solo eso. ¿Qué pasa cuando tu empleado se va? You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Que ya esto de empleados para toda la vida ya no es la norma general. Entonces, de repente tenías visibilidad en una zona, te iba muy bien, el empleado se da cuenta y dice, oye, me pongo por mi cuenta o me asocio con otro y me voy porque creo que puedo ganar más dinero de otra forma. Pues de repente todo tu posicionamiento se va al traste. Así que bueno, antes de hacer esta política tienes que pensar bien si es la que más te interesa. Siguiente mala práctica que se lleva a cabo y también dentro de las áreas de servicio y es no ocultar la dirección en tu ficha. Google lo tiene claro y lo dice en su política y os lo dejo en la nota del programa. Si no atiendes a tus clientes en la dirección física de tu negocio, no debes mostrar la dirección en tu ficha. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que mostrando la dirección tienes una clara ventaja a nivel de ranking y conversión. ¿Por qué? Porque el que ponga la dirección, cuando muestra el local pack, aparecerá el marcador de geolocalización y por tanto será más visible frente a otros que no lo pongan. Me voy a explicar. Imaginaros que estamos buscando un jardinero y resulta que me salta el local pack con los 3 resultados. 2 de ellos han seguido la política de Google y han ocultado su dirección.
pero el tercero sí que la ha puesto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el local pack aparecerá el icono de geolocalización de solo uno de los negocios. ¿Quién será el que tenga más posibilidades de que le llamen? El que tiene el icono de geolocalización. Por tanto, ayuda a nivel de ranking y también ayuda a nivel de conversión, porque además el ver el icono de geolocalización está comprobado que aumenta la confianza del usuario, le da como más tranquilidad de saber a quién está llamando. Y además es que tienes el botoncito de cómo llegar. Entonces, no se trata de que se defina un área más o menos extensa sin definir un lugar específico, no. Aquí se ve claramente dónde está el negocio ubicado. Así que esto a nivel de conversión funciona. ¿Y por qué digo que también afecta al ranking? Pues mirad, se hizo un análisis de 1.278 fichas y se escondió la dirección en 254. Y resulta que de media las fichas que tenían la dirección tenían una posición media de 67 y las que la escondían tenían una posición media de 74. Por tanto, eso lo que hacía ver, y las conclusiones que sacaron de ese estudio, es que mostrar la ubicación o la dirección donde estás ubicado, eso funciona a nivel de ranking. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en el caso de que tengas cualquier problema y necesites el soporte de Google, si eres un área de servicio y estás mostrando la dirección, Google no te hará ni caso hasta que esa situación la cambies. Y de hecho puedes suspenderte. Y también tienes un riesgo a nivel de privacidad. Si estás publicando la dirección de tu casa cuando tú en tu casa no atiendes a ningún tipo de cliente, imagínate que estás cenando ahí con la familia y te aparece una persona. Pues eso, la verdad que agradable yo creo que no es. Entonces, bueno, funciona, pero también tienes que ver los pros y los contras antes de decidirte a desarrollar este tipo de práctica. Y además que sepáis que todas estas prácticas que os estoy contando pueden llevar a suspensiones. Así pues, vosotros mismos. Y ahora ya vamos a la última práctica que no está permitida, pero que por ahora estaba funcionando. Y esta me parece que va a dejar de funcionar rápidamente. Veréis, en septiembre de 2019, Google indicó que las reseñas asociadas a un negocio local y que se mostraran en la página web no se mostrarían en los resultados del buscador. Acordaros, si vosotros, por ejemplo, estáis buscando una receta de crema de zanahorias, pues aparecerán muchas recetas y algunas de ellas con las estrellitas de la valoración de otros usuarios. ¿Por qué aparecen en unos casos esas reseñas y en otros casos no? Bueno, porque se ha hecho lo que se llama el esquema o el etiquetado de datos. Tengo un episodio hablando de ese tema y en el curso también lo hablamos. Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que Google dice, vale, pues para tipo de recetas, estas cosas sí, pero para un negocio local que muestra las reseñas que le ponen a su negocio en la web, yo no voy a mostrar esas reseñas en los resultados del buscador. Y este movimiento pues, podría parecer interesante sobre todo para aquellos negocios que utilizan plataformas de terceros, que no son las reseñas típicas que te dejan en Google, ¿vale? Hay algunas plataformas como Trustwell, otra que se llama Confianza, otra opiniones.com, creo. Bueno, esas son plataformas de tercero y ahí quizá se podría manipular la info y mostrar aquellas reseñas que más te interesan. Entonces, Google, identificando esto, dijo, no, yo no voy a poner la información de las reseñas que ponga cualquier negocio en su web y que luego lo etiquete con esquema. Y es que desde Google de verdad lo tienen claro y dice que no se tendrán en cuenta las reseñas vengan de donde vengan de una plataforma o vengan desde la otra. Y esta afirmación, que ya os digo, la anunció en el año 2019, parece que es ahora donde se está haciendo efectiva. Es decir, ha tardado casi 2 años en hacer lo que anunció en el año 2019. Por tanto, cuando Google dice algo, pues a lo mejor antes de actuar y obedecerle sí o sí, pues puedes decir, oye, pues voy a seguir probando y así que ya cuando vea a mis vecinos que esa opción le está dejando funcionar, pues bueno, yo ya lo aplico. Y la verdad que en este caso es una pena porque era un factor de conversión muy interesante el tema de las reseñas que aparecían en los resultados del negocio a nivel orgánico en el buscador porque producía un incremento de clics de más del 26%.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Ya hemos visto las 5 malas prácticas que se pueden llevar a cabo en Google a nivel de SEO local, que os resumo: el keyword stuffing en el título de la ficha, el horario de la apertura del negocio, cuidado con eso, la apertura de las fichas en los domicilios de los empleados, el no ocultar la dirección en el área de servicio y el tema del esquema para las reseñas en los negocios locales. Ya os he contado cómo actúa Google, si penaliza o no penaliza, y ya lo que hagáis, decisión vuestra, ya me iréis contando. Espero que, como siempre, os haya resultado de interés el episodio y que lo puedas aplicar a tu negocio local. Y como siempre, muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, vuestros comentarios y me gusta en iVoox. Recordad también que me podéis escuchar en Google Podcast y en Spotify, y me ayudaríais muchísimo si os suscribierais al canal de negocios locales desde vuestra plataforma de podcast favorita, porque de esa forma me daríais más visibilidad y podría llegar a más gente, que es que aquí también hay temas SEO. Si yo consigo me gusta, si yo consigo suscripciones, oye, pues las plataformas dicen, oye, este podcast es interesante, y le van dando más visibilidad, así que me ayudaríais mucho. Y nada, solo nos queda echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volveremos a escuchar. ¿Y dónde? Pues donde va a ser, aquí, en Negocios Locales. ¡Feliz semana!